joder, si se diera lo mismo. Pero claro, tú no te puedes imaginar que se van a jugar la liga otra vez los dos mismos en la última jornada y de, joder, otra vez se ha dado así, ¿no? Yo siempre he dicho que sí es verdad que con Heynckes se juegan las semifinales de UEFA, pero lo que hizo Valdano es lo más difícil, o sea, cambiar ese chip. Cuando el presidente dice, no, este año nos meteremos en Europa, y no sé qué, de los 7 últimos partidos que se habían salvado en los 2 últimos, digo, Jorge, ¿sabes qué estoy pensando? Hacerle un caño a Maradona. Y me dijo, ¿te la sientes? Tiráselo. Así que, claro, te quedas tú diciendo, joder, yo he llegado a jugar contra el Madrid y en el túnel de vestuarios, ellos saber que ibas a ganar. ¿Por qué? Porque ves a ellos las caras de perdedores, ¿no? Y siempre te dicen, no, aquella época ya no volverá, ¿no? Y yo siempre digo, si es que no tiene que volver a aquella época, se tiene que vivir otras cosas parecidas o mejores. A mí no habría cosa que me alegrase más que hubiera un Tenerife que consiguiera ganar un título, ¿no? Bueno, pues ¿por qué no? Yo creo que el Tenerife desde hace años no cree en sí mismo, porque yo soy muy pro Ramis, porque Ramis vino y estaban en una situación muy complicada y le dijo, no, yo no vengo a salvaros, vengo a hacer algo grande con el Tenerife. Luego lo consigues o no, pero esa es la mentalidad. Nosotros ahí yo creo que perdimos las opciones de ganar un título, ¿no? Y yo recuerdo que cuando pita el árbitro, en el final del partido, esa sensación de impotencia, es decir, no puede ser que lo hayamos tenido tan cerca y no lo hayamos conseguido, porque sí, fue bonito, pero pudo ser mejor todavía. ¿Qué tal, blanquiazules? Pues lugar inmejorable. El Heliodoro Rodríguez López, pues para una persona inmejorable y al alcance de pocos jugadores que han vestido la camiseta de este club, el Club Deportivo Tenerife. 5 temporadas, 190 partidos y convivió y escribió una de las páginas más gloriosas de la época dorada de este club. César Gómez, 2 participaciones de la UEFA, aquel famoso 2-0 al Real Madrid, aquel famoso 4-0 al Barcelona, su marcaje a Ronaldo Nazario, en el que Ronaldo cuenta que ha sido el defensa que mejor le ha marcado en su carrera, y hoy tenemos el placer de entrevistarlo aquí, en Riqui Raca. Desde antes que nada queremos agradecer la disponibilidad del club, gracias al Club Deportivo Tenerife por cedernos este lugar. Yo creo que para nosotros era pues uno de nuestros sueños, ¿no? Y de la misión de este proyecto, poder entrevistar a una leyenda como César Gómez en este lugar. Al fin y al cabo yo creo que se merece ese reconocimiento. Pues agradecer también a César por esa disponibilidad y esa amabilidad que ha tenido con nosotros. Ha sido una charla increíble en la que nos ha dado muchos titulares y ha sido súper amena, increíble, y les va a encantar porque habla de muchos temas como el de Ronaldo Nazario, su salida de Valladolid, Gelsenkirchen, aquel partido en Copa de la UEFA contra el Schalke. Y pues nada, ya agradecimientos dados, vamos al lío. 190 partidos con el Club Deportivo Tenerife, capitán en la época dorada del mismo club, del Club Deportivo Tenerife. Jugó contra Ronaldo Nazario, marcajes históricos contra jugadores legendarios como Bebeto. También consiguió 2 clasificaciones a la Copa de la UEFA, llegó a semifinales de esa misma competición, semifinales de la Copa del Rey, goleadas a Barcelona y Real Madrid, pero sobre todo el cariño de la afición blanquiazul, de toda la parroquia del Club Deportivo Tenerife. Nuestro invitado de hoy es César Gómez. ¿Qué tal, César? Hola, buenas tardes ya, muy bien. Estamos yo creo que un escenario ideal para hacer esta entrevista. No sé qué recuerdos te trae del Heliodoro cuando lo ves. Bueno, el Heliodoro siempre es especial para los que hemos jugado aquí y más los de mi época, que vivimos cosas especiales. Entonces, bueno, siempre que entras, quieras que no, la mente se te va para aquellos años y cómo vivimos aquella época. Para un aficionado del Tenerife que ande un poco desconectado, que haya vivido esa época gloriosa del club en los finales de los años 90, ¿qué ha sido de César Gómez después de su retirada deportiva? Bueno, pues yo me quedé a vivir aquí. He seguido haciendo cosas desde que lo dejé relacionadas con el fútbol, desde otro punto de vista un poquito a lo mejor más lejano de los campos, para lo cual no tenía vocación, o sea, nunca tuve vocación de entrenador. Y bueno, sigo aquí, o sea, yo decidí quedarme
a vivir aquí, bueno, prácticamente el primer año que vine a jugar. Y bueno, he hecho mi vida aquí. Tengo mi hija canaria y ya mi familia es canaria, ¿no? ¿Y qué es lo que has encontrado en Tenerife para que sea el sitio ideal para residir en él? Para mí calidad de vida. Ahora mismo yo creo, yo que viajo bastante y que he viajado mucho, cuanto más viajo más me doy cuenta de que aquí, como aquí, no se vive en muchos sitios. Entonces, bueno, yo he encontrado tranquilidad, he encontrado buen clima y un sitio en el que yo tengo todo lo que necesito para vivir. En los últimos años te hemos visto como embajador y siendo partícipe de torneos de fútbol base a nivel nacional. Tú formaste parte de una de las mejores canteras del mundo, como es la del Real Madrid. ¿Dirías que ha cambiado algo o qué es lo que ha cambiado respecto a la formación en tu época a la que hay ahora? ¿Qué ha cambiado? Bueno, hoy día es formación, ¿no? En mi época, bueno, nos íbamos haciendo un poquito éramos todos un poco autodidactas y te encaminaban unos entrenadores que se dedicaban a entrenar, ¿no? Hoy día en los equipos de chavales, yo por ejemplo, aparte de ayudar a lo mejor en otros torneos, yo tengo torneo internacional de benjamines y bueno, ¿qué noto que ha cambiado? Como te digo, sobre todo la formación y sobre todo que los chavales hoy día desde muy pequeñitos están metidos en tácticas. Bueno, eso es bueno porque aprenden a jugar al fútbol, ¿no? Pero quizás estamos perdiendo un poco lo de que aprendan a jugar a la pelota, ¿no? El jugador ese que es todo inspiración se está perdiendo porque además como no encajes en ese tipo de juego, va fuera, ¿no? Entonces, yo por mi parte me da pena que haya niños tan pequeños que estén sometidos a ese juego tan estricto, ¿no? Estandarizado quizás, ¿no? El mediador se pierde, el jugador diferente se pierde al estandarizar a todos en el mismo. Sí, sí, pero es que aparte los entrenadores se comportan como entrenadores muchas veces de equipos de primera división en el fútbol base. Entonces, bueno, está bien, todo el mundo tiene que progresar, pero habría que diferenciar, a mi modo de ver, lo que es formación y lo que es competición. Y durante tu estancia en la cantera del Real Madrid, no sé cómo lo vivías, pero ¿veías cercano o veías opciones reales de jugar en el primer equipo, de quedarte en el primer equipo, o al coincidir con la Tinta del Buitre veías como algo muy lejano y simplemente era llegar para después ir a otro equipo? Cuando eres joven no piensas, o sea, para empezar, lo bueno que tienes es que a lo mejor no piensas, no tienes todo... yo creo que no tienes tú todo programado, entre otras cosas porque hay partes del fútbol que se escapan a tu control, ¿no? Entonces tú te dedicas a jugar, te dedicas a divertirte, te dedicas a intentar progresar y sí tienes la ilusión de llegar un día al primer equipo, pero no lo tienes programado. Quizás en el fútbol y sobre todo ahora lo programas más tu entorno, tu familia, no sé qué, no, ahora tienes que jugar en esta categoría, luego en otra. No, al final el jugador lo que tiene que hacer es divertirse y es como nos hemos creado nosotros, divirtiéndonos jugando al fútbol. Pues ya pasando un poco a tu etapa en Tenerife, pues tienes esos 2 años que pasas en Valladolid después de pasar por la cantera del Real Madrid. Al final esa última temporada en Valladolid acaba en descenso y finalmente llegas a Tenerife en el verano de 1997, llegas a este estadio. ¿Cómo se fraguó esa operación? ¿Quién fue el que te llama? ¿Ya sabías del interés mucho antes de verano? ¿Cómo? Cuéntanos. El interés siempre se sabe antes, o sea, cuando el jugador te dice, no sé, lo lleva mi representante, no quiero hablar, siempre sabe, ¿no? Pero bueno, entra dentro de la lógica. ¿Cómo se fraguó? Pues de una manera muy sencilla. Yo pasé 2 años geniales en Valladolid con Maturana y en una época que coincidimos con el Valladolid de los colombianos, con jugadores internacionales de mucho postín, ¿no? Del primer año, para situarnos, el primer año no los teníamos y nos quedamos a 2 puntos de jugar en Europa, ¿no? Y el segundo año vinieron, se hizo un equipo, me acuerdo, estaba en Gonga, Caminero, colombianos que eran internacionales, ¿no? Y aspirábamos a jugar a Europa y ese año hubo muchos problemas económicos, no se cobraba y acabamos en descenso. Entre todo este batiburrillo, Maturana, por filosofía de fútbol y por amistad, tenía mucha amistad
Jorge, con Valdano. Y Valdano le preguntó y que cómo me veía para jugar en zona y tal, me dijo, y Maturana le dijo, dale para adelante que te va a ir bien. Y bueno, acto seguido, Maturana ya me había comentado algo de esa posibilidad, y acto seguido pues ya entré en contacto con Santiago Llorente a través de Zoran Bekic, que entonces era mi representante. Me hablas de Valdano, y esta es una pregunta que solemos hacerle también a nuestros invitados. ¿Qué importancia tuvo y qué importancia tiene para un futbolista el entrenador del equipo por el que va a llegar? Yo creo que muchísima. Yo creo que los entrenadores muchas veces son fundamentales. Hoy día sí, porque además se juega, hoy día los equipos son más de los entrenadores que de los jugadores, ¿no? Pero, por ejemplo, gente como Valdano, tú ten en cuenta que no está al alcance de casi nadie cambiar la mentalidad, no de un equipo, de una isla, de un sentimiento. O sea, el Tenerife, hasta que llega Jorge, es un equipo que suele fichar buenos jugadores, pero que siempre está luchando el descenso, ¿no? Y a raíz de aquellos 7 partidos de final de liga, cambió todo. Yo siempre he dicho que sí, es verdad que con Heynckes se juegan las semifinales de UEFA, pero lo que hizo Valdano es lo más difícil, o sea, cambiar ese chip, que tú seas el pobrecito de la película y te acostumbres a ganar equipos como el Real Madrid, el Barcelona, que te metas en competiciones europeas y que compitas, o sea, bueno, y luego el fútbol que se practicó en aquella época. Eso es muy complicado, y eso es mérito de Valdano y de Javier Pérez, eran 2 personas ganadoras y con esa capacidad de transmitir, que no es fácil que la tengan, como te digo, casi nadie, y así no fue. Precisamente hablabas de esos 7 partidos de Valdano cuando llegan la 91-92. Tú llegas el verano siguiente, cuando además había sido un final pues, un poco histórico y polémico. Polémico no, mediático más bien, ganando la Real Madrid en la última jornada. El equipo llegaba en un gran momento de forma el verano y se mantenía el bloque. Como cuando llegas al vestuario también se respira. Se habla ya de otros objetivos, se sigue hablando de salvación. No, vamos a ver, se habla, cuando yo llego, se habla un poco de sueños, ¿no? Un poco de la mano de Valdano, de las ilusiones que se tienen. Valdano es muy de contar anécdotas, muy de contar, de hacerte soñar, ¿no? Y bueno, se hablaba más un poco de sueños. Fíjate hasta dónde, que hay un momento en este estadio que hay una presentación y estábamos todos colocados así, hablando el presidente, y cuando el presidente dice, no, este año nos meteremos en Europa, y no sé qué, de los 7 últimos partidos que se habían salvado en los 2 últimos, a decir que te vas a meter en Europa. Claro, todo eso, ¿qué dice este hombre? Yo digo, joder, yo llegué y lo primero que me encontré un loco diciendo que íbamos a ir a Europa. Y bueno, esos locos, que normalmente suelen ser genios, son los que arrastran a los demás, ¿no? Y bueno, ¿en qué momento, no sé si durante esa temporada, hablan de sueños al principio, pero hay un momento determinado o un partido en el que ya se empieza a hablar seriamente de entrar en Europa? Sin soñar, sino real. Sí, bueno, normalmente cuando empiezas a jugar y vas partido a partido, no es que tengas muy claro cómo va a salir aquello, ¿no? Todos los años. Pero sí es cierto que te metes arriba, ves que ganas, ves que el fútbol empieza a ser un fútbol que engancha a la gente, bueno, se va produciendo esa comunión entre todos, y bueno, gente, como te digo, como el presidente Javier Pérez o Jorge Valdano, son gente que no tienen miedo a hablar de competición europea, de ascensos, son gente que se ponen listones altos y bueno, fue una cosa un poco progresiva, y luego ya en la recta final, que faltan a lo mejor 10 partidos, o sea, te ves ahí y dices, joder, es que es la posibilidad ahora, ¿no? Y bueno, se dio. Y esa clasificación europea pues se certificó en este mismo estadio, y en la última jornada contra el Real Madrid, arrebatándole nuevamente el título de Liga,
Parece que estaba todo hecho para que Tenerife llevara la victoria, ¿no? Mira, yo en Valladolid el último partido, que además yo no jugué el último partido en Valladolid por una molestia en la rodilla y yo estaba en la grada. Entonces, claro, yo en la grada van saliendo los resultados simultáneos y ves que el Madrid gana 0-2, ya ganó la Liga. Es 1-2, 2-2, 3-2. Y claro, yo estaba sentado en la grada y estaba pensando, joder, si llego a adelantar un año esto y haber vivido estas sensaciones que tienen que estar viviendo allí, y que me iba a decir a mí que al año siguiente iba a ser prácticamente igual, lo que pasa es que cambiaba el rival, que eran vascos los dos, era del Athletic Bilbao y la Real Sociedad por parte del Barcelona, pero viví lo mismo al final, entonces de una manera eso sí más tranquila, que nosotros ganamos 2-0 y fue más tranquilo, pero sí, la verdad que fueron momentos impresionantes. En ese momento que nos comentabas, ya sabías 100% que tu destino iba a ser... Sí, ahí ya tenía hasta firmado un precontrato, o sea, Tú no pudiste vivirlo, pero sí que muchos de tus compañeros de ese año en Tenerife pues ya repitieron esa misma situación el año anterior. ¿Qué se comentó dentro del vestuario cuando el calendario deparó esta situación? No tanto ya a principio de temporada, que sí que puede ser curioso, pero más cuando ya se veía que era la última jornada, cuando ya el Real Madrid se jugaba el título de Liga aquí en el Heliodoro. Bueno, se hacen comentarios, pero muy, digamos así, a la ligera. Te decís, joder, si se diera lo mismo. Pero claro, tú no te puedes imaginar que se van a jugar la Liga otra vez los dos mismos en la última jornada. Y de, joder, otra vez se ha dado así, ¿no? Pero bueno, se comenta algo al principio, pero de una manera muy somera, muy... Se veía con mucha confianza el equipo, ¿no? Tras lo sucedido el año anterior. ¿Verdad? Bueno, el equipo yo creo que empieza a tener confianza sobre todo los jugadores en sí mismos, ¿no? Jugadores que a lo mejor antes de la llegada de Valdano estaban bloqueados o no sé, o no habían exprimido su verdadero potencial, empiezan a explotar, o sea, empieza a liberarse, porque una de las cosas que tiene Valdano es que un poco te libera de presiones, ¿no? Yo tengo una anécdota con él. El año que jugamos aquí contra el Sevilla de Maradona, pues yo en el vestuario se me ocurre comentarle de broma, claro, nos estamos cambiando de broma, y le digo, Jorge, ¿sabes qué estoy pensando? Hacerle un caño a Maradona. Y me dijo, ¿te la sientes? Tiráselo. Así que, claro, te quedas tú diciendo, joder, yo te estaba gastando la broma y me has metido un embolado ahora, pues, me metí en el compromiso de hacerlo, ¿no? Y bueno, te quiero decir que este tipo de entrenadores te libera de todo tipo de... Lo que no te perdonan es que no lo intentes, ¿no? Pero... Con rebote, pero sucedió. Sucedió, pero con rebote, que gracias a que Maradona, bueno, ya estaba un poquito con sobrepeso y eso, y le volvió a quitar el balón, pero bueno, pegó ahí entre las dos piernas, casi sale limpio. Y hablando precisamente de ese partido, que ganan 3-0 al Sevilla de Maradona, que además se le expulsaba a Maradona en el 1960. No sé si influye demasiado, sea la situación que sea, que enfrentarse a un jugador como Maradona, tan jugador más de la historia, tan mediático, que genera tanta expectación. Si influye, si se habla mucho antes de jugar y si se intenta evitar pensar en ello. Bueno, era una época en ese sentido muy de rivalidad, que no se sabía un poco por qué, porque era rivalidad a lo mejor los baldanistas contra los bilardistas y tal. Y bueno, tú te ves metido en medio de esas polémicas que van y vienen y Maradona de por medio, claro, Maradona no era un jugador cualquiera, no era... De hecho, yo te digo, nosotros siempre calentábamos aquí a lo ancho y ese día fuimos para allá, volvimos y empezamos a estirar aquí, todos viendo el calentamiento de Maradona con las pelotitas esas jugando con el público, ¿no? O sea, era un jugador, era algo distinto, ¿no? Y bueno, ese año tiene la primera clasificación a Europa, 3-0 contra el Sevilla Maradona, la victoria contra el Real Madrid en la última jornada, los dos empates contra el Barcelona. ¿Con qué se queda de esa temporada? Con que nos clasificamos para la UEFA. Es decir, primero, antes eran menos puestos que ahora, y antes lo que es la Copa de la UEFA, claro, es que ahí es donde iban los cuatro, el segundo, tercero, cuarto y quinto, así, ¿no? Bueno, era muy complicado entrar, pero es que esa competición era muy complicada, era prácticamente como la fase de grupos de Champions ahora, ¿no? Entonces, bueno, meterte en aquella competición estaba por encima de todos. Al final ganar al Madrid o empatar con el Barcelona son cosas puntuales, ¿no? Que te dan alegría en ese momento, pero lo del tema de la UEFA es algo distinto.
pues son muchos hitos al final los que se consiguieron ese año y esos años también posteriores para la historia del club. Te quiero preguntar, más personalmente y dentro del vestuario, ¿los jugadores se daban cuenta, sentían que estaban haciendo historia? Sí, bueno, por ejemplo, y vuelvo a repetirte, Jorge Valdano, que siempre tiene un prisma para ver las cosas que está por encima del de todos, ¿no? Él nos decía, dice, os daréis cuenta de lo que estáis haciendo dentro de 20 años, ¿no? ¿Qué pasa? Que tú cuando estás ahí, dentro de 20 años te suena muy lejos. Cuando te sales, y por ejemplo ahora, cuando a veces a lo mejor nos hemos reunido nosotros en algún acto o algo, a la hora de comentarlo, es que después de 25 años tú miras para allá y dices, es que no hay nadie ni que se acerque, te quiero decir, no es fácil lo que hicimos y no es fácil lo que pasó en esta isla volver a repetirlo, ¿no? Es decir, el enganche ese que tuvo la afición con el equipo, ¿no? Tú ibas por todos los sitios, todo el mundo hablaba de fútbol, todo el mundo parecía que se vivía. A nosotros nos costaba salir por fuera porque siempre era la gente encima para hacer fotos, para autógrafos. Bueno, vivíamos todos en Tabaiba un poco alejados ahí y bueno, ahí se estaba tranquilo, pero bueno, fue una época que, como te digo, 25 o 30 años después de pasada, miras para atrás y dices, joder, qué razón llevaba Valdano, ¿no? Es decir, porque además mucha gente de ahora lo ve como algo inalcanzable, ¿no? Yo he hablado con mucha gente, ahora decir, yo soy una persona que a mí no me hable, bueno, yo quiero ascender, o sea, yo quiero estar en primera división, ¿no? Yo quiero ver al Madrid, al Sevilla, al Atlético de Madrid, enfrentarme a esos equipos. Entonces, cuando a lo mejor has hablado con gente o gente del club o algún aficionado, ¿no? Y siempre te dicen, no, aquella época ya no volverá, ¿no? Y yo siempre digo, si es que no tiene que volver a aquella época, si tiene que vivir otras cosas parecidas o mejores. Es decir, jugar en Europa, bueno, pues ahora lo dices, estás en segunda división y dices, ¿cómo se va a jugar en Europa, no? Bueno, yo siempre he dicho, nos quedamos a un gol de ascender con el Getafe y ellos han jugado ya desde entonces 2 veces en Europa. El Girona el año pasado nos echó en la final de esto y este año está optando a jugar en Europa. O sea, el Granada ha jugado. Te quiero decir que poderse se puede. Ahora, hay que ponerse mano a la obra, hay que creer y hay que seguramente tener un proyecto que te lleve a eso, pero posibilidades hay y no se trata de revivir aquello se vivió. Ahora hay que vivir otras cosas, que sean tan bonitas como aquellas o más. A mí no habría cosa que me alegrase más que hubiera un Tenerife que consiguiera ganar un título, ¿no? Bueno, pues, ¿por qué no? Es decir, el Osasuna estaba a punto de conseguirlo este año, ¿no? Y bueno, pues lo ha conseguido el Betis, que el Betis ha estado en segunda división con nosotros. Es decir, que siempre se puede. La afición ese año pues estaba volcada, como decía. Tú eres una persona bastante cercana. ¿Cómo llevabas eso y cómo era tu relación con la afición? Era, como tú dices, era bastante sencillo. Te quiero decir, para mí era bastante sencillo, porque yo normalmente tampoco he pensado nunca, he tenido los pies siempre bastante en el suelo. Entonces, bueno, me he relacionado con todo el mundo, yo tengo familia y mi familia, venimos de una familia humilde, de gente trabajadora y yo sabía de dónde venía, entonces nunca tampoco se me fue mucho la cabeza, pero en el trato con la gente yo genial. Yo recuerdo incluso cuando yo me fui, que debajo de mi casa había un montón de gente esperando para ver si salía, para hacerse las últimas fotos, no sé qué, cosas que a uno le sobrepasan, que dices, joder, no sé, que no soy Maradona, te voy a decir, pero aquí la gente te da eso, ¿no? Que es muy cercana, muy pasional y bueno, yo no tengo ninguna queja. ¿Sientes que el Tenerife es un club, por así decirlo, no sé si hundido en la nostalgia, como que quiere alcanzar esa época dorada que vivió y solo hace más que poder recordarlo? No, yo no pienso que esté hundido en la nostalgia. Yo creo que el Tenerife desde hace años no cree en sí mismo. O sea, no cree en su potencial, no cree en las posibilidades reales de subir. ¿Por qué? Porque yo soy muy pro Ramis.
porque Ramis vino y estaban en una situación muy complicada y le dijo, no, yo no vengo a salvaros, vengo a hacer algo grande con el Tenerife. Luego lo consigues o no, pero esa es la mentalidad, o sea, tú tienes que querer. He leído ahora unas declaraciones de Ramis diciendo, mi sueño era dejar al Tenerife en primera. Bueno, eso es lo que necesitamos aquí en Tenerife, gente que no tenga miedo a hablar de ascenso y tal, y oye, sabemos que luego es complicado, pero si no crees en que tienes esa posibilidad, si eres tú el que te borras ya de primera, ya es complicado, ¿no? Y en la 93-94 se produce tu debut en Europa, competición europea, y el del Club Deportivo Tenerife también. Bueno, pasan de ronda contra el Auxerre, además con anécdota de Pierre de portero, eliminan al Olympiacos, además con un buen partido fuera de casa, y caen contra la Juve, pero ganando el último partido en casa. No sé cómo valoras esa primera experiencia en Europa y si con el tema de Pierre y demás en el campo del Auxerre, sentían que tenían algo especial ese equipo, que se sobreponían a cosas bastante difíciles. Nosotros creíamos, o sea, es eso, o sea, no te rindes. Yo he llegado a jugar contra el Madrid y en el túnel de vestuarios, ellos, saber que ibas a ganar. ¿Por qué? Porque ves a ellos las caras de perdedores, ¿no? Ves a ellos esa no seguridad que deberían tener, porque como jugadores seguramente eran muy superiores a nosotros, pero después, compitiendo, se quedaban por debajo. Y esa edición de la UEFA fue muy curiosa, ¿no? Porque, como tú dices, Auxerre fue una eliminatoria dificilísima. Además, nosotros la hacíamos más difíciles porque aquí nunca la solucionábamos. Nosotros íbamos a solucionarlas allí. De la manera que se solucionó en Auxerre ya fue épica, o sea, con Pierre de portero, Agustín lesionado, a mí me expulsaron, bueno, fue épico. Después contra el Olympiacos también fue una eliminatoria muy dura, porque incluso allí perdimos 4-3, me parece que fue, ¿no? El último fue un gol de Felipe, así que la pegó de una falta que les pilló despistados. Pero fue una eliminatoria muy dura porque tuvimos problemas con la policía de allí, con todo, era una cosa, nos pegaban, nos tiraban de todos los drasmas, aquellos que eran unas monedas, aquellas que parecían de Juego de Tronos, eran increíbles, pero luego nos sancionaron a nosotros, ¿no? Hubo bastantes sancionados, de hecho, eso habría que mirarlo en la hemeroteca, ¿no? Pero yo creo que estuvimos 4 o 5 jugadores sancionados, yo recuerdo así Ezequiel, Fernando Redondo, yo estaba sancionado. Bueno, yo creo que en el banquillo había 2 o 3 jugadores solo para cambios y bueno, como te digo, fue complicada esa eliminatoria. Había 2 o 3 en la siguiente, la de la Juve, que allí perdimos 3-0, ¿no? Con todas esas bajas que tuvimos. Entonces el desafío era darle la vuelta contra la Juve al 3-0, pero nosotros fuimos creyendo que le podíamos dar la vuelta, ¿no? Y hay un momento en el que nos ponemos muy cerca, pero bueno, era la Juve, llevaba también un montón de tiempo sin perder un partido en Europa, no sé qué, perdió el nuestro y bueno, nosotros contentos nos quedamos. Y de hecho, bueno, la Juve fue campeona de Europa 2 años después. Sí, bueno, la Juve de entonces es que era, para los jóvenes a lo mejor que han visto la Juve de los últimos años, o el fútbol italiano de los últimos años, es un fútbol más de andar por casa, ¿no? Pero entonces eran las potencias mundiales, o sea, la Juve de entonces era el Manchester City de ahora o el Real Madrid, ¿no? Y ese mismo año también logran otro récord, en este caso en la Copa del Rey, llegan a semifinales, eliminando además al Valencia, al Real Madrid ganando los 2 partidos, ganando solo en el Santiago Bernabéu. No sé cómo vivieron esa experiencia, si se les quedó alguna pinita en semifinales, si a lo mejor creían que de verdad tenían opciones después de haber conseguido esas 2 eliminaciones de ganarlas, o simplemente ya Oliver ayer era... Nosotros ahí yo creo que perdimos las opciones de ganar un título, ¿no? Las perdimos incluso porque yo creo que fuimos nosotros, incluso hubo alguna declaración desde aquí un poco mostrando cierta superioridad hacia ellos, y en el fútbol cuando hablas te castigan y allí nos ganaron claramente, merecidamente, ¿no? Un poco
habían partido declaraciones de aquí un poco despreciando su fútbol, que era más, no era como el nuestro, pero son profesionales y que aquí sabe jugar al fútbol todo el mundo, ¿no? Y bueno, nos ganaron y yo creo que ahí lo perdimos un poco por la boca, ¿no? Entonces, bueno, fue una experiencia también inolvidable, sobre todo el 0-3 del Bernabéu, que fue un día en el que yo aluciné tremendamente con Diego Latorre. Vi al Diego Latorre que había oído hablar de él en Argentina, y bueno, la verdad es que fue también uno de esos momentos que se te quedan en la retina, ¿no? Después de esas magníficas temporadas con Valdano, pues llega un año, se puede decir, de reconstrucción, porque se marcha Jorge, llega Vicente Cantatore y se marchan también algunos jugadores como Leticia, Diego Latorre, Juan Antonio Pizzi primero, Fernando Redondo. El equipo supo reponerse rápidamente a la marcha de estos futbolistas, porque me imagino que eran pilares importantes del equipo. Mira, yo creo que el equipo sí se rehace futbolísticamente, ¿no? Yo creo que más a lo mejor nos afectó de cabeza el cambio de Valdano a Cantatore, ¿no? Que era una manera de entender el fútbol y otra. Entonces, eso sí a nosotros quizás nos descoloca un poco, porque muchas veces jugamos con 3 centrales, cuando no habíamos jugado con 3 centrales en los 2 años anteriores. Bueno, es un año, como te dices, de transición y un poco de también volvernos un poco a espabilar ahora, a decir, cuidado que lo mismo que ganáis también os puede ganar, pues podéis ganar a cualquiera, pero también cualquiera os puede ganar a vosotros, ¿no? Y ya nuevamente comienza a fraguarse otra nueva época gloriosa en el club, con la llegada de Jules Heynckes. Comentabas lo que transmitía Jorge Valdano, y ¿qué es lo que transmite de diferente al vestuario de Jules Heynckes? Jules Heynckes quizás lo que transmite o quizás yo creo que su gran aportación fue el tema de las rotaciones. Él fue el primer entrenador que le oí hablar de las rotaciones por el tema de los viajes. Es cierto que aquí los viajes te castigan, ¿no? O sea, pero bueno, de hecho, si cuando vosotros viajáis, o gente que viaje sin hacer deporte, si te quitan los zapatos, cuando aterrizas no te los puedes poner. Es decir, algo pasa en el cuerpo cuando viajas, y nosotros viajábamos de continuo. Y bueno, Heynckes yo creo que introduce eso de las rotaciones, y sobre todo refuerza un poco lo que es la parte defensiva, ¿no? Nosotros éramos un equipo muy alegre, muy tal, muchas veces si tú te pones a analizar las alineaciones de los años de Valdano y bueno, incluso el de Cantatore, aunque con Cantatore un poco menos, el futbolista específicamente defensivo que teníamos era yo. Después todos los demás eran jugadores muy dotados técnicamente y gente que ofensivamente te hacían daño incluso desde atrás, ¿no? Pero, como te digo, nos reforzó atrás y nos dio cierto equilibrio. ¿Qué es lo que consigue él? Quizá que el fútbol del Tenerife a lo mejor no sea tan alegre como el de Valdano, pero sí es muy, muy efectivo. De hecho, Pizzi sale bota de oro. En el siguiente año hay que tener en cuenta que la delantera nuestra del segundo año de Heynckes, cuando se juega la semifinal de la UEFA, eran Juanelli y Pinilla. En cambio, no suena mucho como Juanelli y Pinilla la dupla atacante que hacía daño. En cambio, yo creo que hicieron un año los dos espectacular. Pero se diluía, digamos, dentro de lo que era el equipo de Heynckes, que es por lo que yo, no es que valore ni mucho menos, pero sí creo que es más difícil lo de Valdano que lo de Cantatore, porque Cantatore cuando llega ya somos un equipo que está acostumbrado a ganar al Madrid, al Barcelona, hemos jugado ya en Europa. Bueno, encuentra un equipo que es 3 años mayor, lo que es la base es 3 años mayor, y que encaja muy bien también con su manera de ver el fútbol. ¿Y el aspecto del idioma con Heynckes era un impedimento o lograba conectar igualmente con los futbolistas? No, yo creo, hombre,
no tiene la facilidad, pero por eso no la tiene ni ningún español que hable muy bien que Valdano para conectar. Pero bueno, ¿no? El idioma no fue problema. Luego él tenía un ayudante que era de Berlín que hablaba perfecto el español. No, eso no fue problema. Y esa temporada que entra en Europa, la siguiente semifinales de Copa de la UEFA, y además se da un partido muy sonado, pero que también se me recuerda mucho, que bueno, recibían al Barça de Ronaldo Nazario, que sería un Balón de Oro ese año, que está en todas las portadas, está siendo una temporada descomunal, es imparable. Y bueno, hace un marcaje que a día de hoy se recuerda. Yo, por ejemplo, que no lo viví porque no había nacido, pues siempre se habla de, cuando se habla de Ronaldo Nazario, cuando se habla de ti, siempre se habla de ese marcaje. No sé cómo lo viviste, si he leído en alguna entrevista tuya que has dicho que incluso la camiseta de Beto te parece mejor que la de Ronaldo Nazario, que crees que incluso puede compararse. ¿Cómo afrontaste ese marcaje? Bueno, te cuento. Primero hay cierta confusión porque la gente se acuerda de la segunda vez que le marqué, que fue aquí en el estadio, pero la primera, la que ocasionó el boom ese que 8 meses después, cuando se jugaba contra el Celta, me llamaban de Vigo, oye, ¿y cómo se marca a Ronaldo? Yo decía, bueno, mira, corriendo mucho y reza, porque como le salga el día está... Y mira, cuando llega Ronaldo es una explosión, es tipo como cuando ha explotado Haaland, así. Yo me acuerdo que tenía una superioridad física insultante con respecto a los demás, y que yo me acuerdo tenía a Chano de compañero en la habitación, y estábamos viendo un partido que era contra el Valencia, me parece que era en aquel momento, y que como yo marcaba al hombre a hombre normalmente a la figura del otro equipo, Chano me miraba y dice, ¿cómo vas a hacer con este? Y yo estaba diciendo, no tengo ni idea. O sea, era alguien al que no veías cómo meterle mano, porque claro, cuando hay alguien que físicamente tiene una superioridad tan grande sobre los demás, no es que tengas muy claro qué puedes hacer, de lo que te digo, rezar. Entonces, cuando llegamos a Barcelona, era la primera vez que un jugador llevaba más goles que partidos, así, una cosa deslumbrante. Había hecho el gol en Compostela, al Valencia le había hecho el gol ese que pasa a través de 3 jugadores, que era Pachi Ferreira, que era un armario, Engonga había sido compañero mío en el Valladolid y era otro armario, y Otero. Entonces, claro, son 3 defensas fuertes y él pasa por el medio de ellos. Entonces, cuando llegas allí, tú dices, aquí hay que rezar. Y bueno, mi primera idea fue anticiparme a todo lo que hiciera, ¿no? Nosotros teníamos, digamos, códigos, o sea, cuando iba levantando la pierna Guardiola para meter el pase largo, nosotros ya salíamos corriendo hacia nuestra portería para evitar el pase en profundidad, ¿no? Para tener ventaja. Entonces, el primer pase que va a hacer, yo hago eso, salgo. Y yo te puedo asegurar que yo a Ronaldo le saqué 6 o 7 metros en esa anticipación. Pero cuando sale el balón, yo veo pasar el balón y voy hacia él y sé que llego. Pero de repente me pasó a una velocidad que... Tío, esto es imposible que me haya cogido en este espacio tan pequeño. Y salió Antonio Mata al cruce, quitó el balón y bueno, pues no. Y a partir de entonces decidí que me tenía que subir encima de él. Entonces hice un partido por mi cuenta, o sea, mi única opción era, mi único propósito era estar al lado de él, o sea, no dejarle arrancar, que no controlara, con lo que supone con un jugador como él, que es un jugador que sí se mueve, no es como Romario, que si le marcaba hacías 3 carreras por partido, y a lo mejor hacía 3 goles, pero tú no sudabas. Con este se sudaba. Entonces, bueno, decidí que me tenía que subir encima de él, que tenía que intentar anticiparme, le tienes que pegar, con el objetivo de que cuando él vaya a recibir el balón ya tenga que va a haber alguien que le va a chocar. Entonces, incluso hay veces que se les va el balón porque están pendientes de otras cosas. Bueno, así me pasé los 90 minutos, y cuando pitó el final del árbitro, yo tampoco era muy consciente, sino que había hecho el partido que me había pedido Henkes, y nos metimos para adentro. Y cuando salí,
fui consciente del follón que se había armado, ¿no? O sea, era como sentirte con 100 micrófonos ahí, no sé qué, y todos preguntándote, porque era el primer partido, o que él no había hecho gol o no había sido, o no había dado asistencia. En todos los goles había hecho, en todos los partidos había hecho algo que había acabado en gol. Bueno, yo cuando digo lo de Bebeto, que a lo mejor es mejor marcaje Bebeto, lo digo más que nada porque al final las cosas que haces, la dimensión te la da contra quien lo haces, ¿no? Si tú haces ese partido contra, yo qué sé, un jugador de segunda división, pues hacer un mejor marcaje, pero no tiene dimensión. Cuando lo haces contra Ronaldo, pues aquello se dispara. Lo mismo que las dos ligas, si se las quitas al Madrid, pues aquello se dispara. A lo mejor si se lo hubieras quitado al Deportivo La Coruña, ya casi ni nos acordábamos. Entonces, es más que nada por eso, porque la dimensión te la da con quien lo hace, ¿no? Pues llega la temporada 96-97 y llega una nueva participación en la Copa de la UEFA. Maccabi Tel Aviv, Lazio, Feyenoord, Brøndby, todos unos gigantes de Europa y mucho más conocidos y con mayor reputación que aquel Tenerife, y el Tenerife pues, consiguió eliminarlo. Te tengo que hacer la pregunta, ¿se sentían invencibles? Porque podían ganar a cualquiera que se pusiera enfrente. Ese día otra vez, el loco de antes, él pronosticó que íbamos a jugar la final de la Copa de la UEFA contra el Inter. Y nosotros fallamos contra el Schalke 04 que jugó la final con el Inter. Bueno, no nos sentíamos invencibles, pero sí te digo que sentíamos que lo podíamos hacer. O sea, tú salías al campo con la confianza de que podías hacer. Descartábamos casi los partidos que jugábamos aquí, porque aquí, ya te digo, no solucionábamos ninguna eliminatoria. Y como tú dices, Maccabi fue una eliminatoria, bueno, todas las eliminatorias ahí eran duras. Pero yo recuerdo, por ejemplo, aparte de la Lazio, que quizás a lo mejor es más espectacular por el resultado y por la entidad del equipo que lo consigue, ¿no? Pero yo creo que el mejor partido que hicimos aquel año fue en Feyenoord. Primero porque el Feyenoord también no es un equipo como ahora, sino que tenía mucho más protagonismo en Europa. Y nosotros nos pusimos 0-4 allí. Aquí, como te digo, no solucionábamos nada. Me parece que salimos con un empate de aquí. Bueno, nos pusimos 0-4 y yo creo que fue Luego es verdad que nos hacen 2 goles, pero ya en la recta final muy relajados nosotros, pero tengo como el Feyenoord siempre como un partido de los mejores que jugamos. Bueno, y llega ya esas semifinales de Copa de la UEFA que estaba contra el Schalke 04. Bueno, el estadio era impresionante, yo no estaba aquí, pero por todos los vídeos y demás que hemos recopilado era impresionante. Se consiguió vencer 1-0, un gol de Felipe de penalti, era todo el Heliodoro era una fiesta, y se llega a Gelsenkirchen, al campo del Schalke 04, y también entiendo que era un estadio también que casi que imponía, ¿no? con ese afán de los aficionados alemanes. Se llegó a la prórroga y el Tenerife finalmente cayó en la prórroga. ¿Qué recuerdas de ese día? ¿Todavía te sigue doliendo ese partido? Sí, vamos a ver. A mí me sigue doliendo ese partido. En su momento me dolió mucho porque ese segundo año, yo la verdad, por ejemplo, la segunda vez que marqué aquí a Ronaldo, yo empecé a entrenar el viernes. O sea, no había entrenado toda la semana porque tenía el tobillo hinchado, ¿no? Y fue un año que yo padecí bastante del tema del tobillo, ¿no? Y bueno, quizá en ese partido tenía molestias, pero estaba jugando casi todos los partidos con molestias. Y en el segundo, en la vuelta, por la mañana habla Henkes conmigo y tal, y me dice, no, porque quiero que entres en rotaciones. Y eso, mister, dice, no, quiero que estés fresco para la final. Digo, vamos a meternos la final primero, antes de... Entonces yo me acuerdo que estuve un tiempo muy cabreado con Henkes, porque a pesar de tener molestias, yo quería jugar, hizo cambios, y aún así jugamos la prórroga, y yo recuerdo que cuando pita el árbitro, en el final del partido,
esa sensación de impotencia, es decir, no puede ser que lo hayamos tenido tan cerca y no lo hayamos conseguido, porque si el Schalke 04 pues era un equipazo, pero tampoco es que en la eliminatoria hubieran sido, que digas tú, o sea, que tú ves que les puedes ganar, ¿no? Y bueno, ahí nos quedamos, ¿no? Fue bonito, pero pudo ser mejor todavía. ¿El vestuario se visualizaba ya pudiendo ganar esa copa? No sabes si ganarla. Yo me acuerdo de pensar de jugar la final, o sea, solamente jugar una final con el ambiente que rodea eso. Imagínate lo que es, ¿no? Y como te digo, una final de una competición que ahora a lo mejor los jóvenes no la entienden, ¿no? O piensan que es la Europa League, porque todos al final, y no tiene nada que ver con la Europa League, era una competición que muchas veces decíamos es más difícil ganar la Copa de la UEFA que la Copa de Europa que se llama entonces, ¿no? Y bueno, como te digo, la verdad es que fue un momento de decir, joder, qué pena, ¿no? Bueno, no se dio. Y bueno, termina esa temporada, la 96-97, el proyecto del Tenerife pues, llega a la cima, toca su techo y te marchas ese verano a la Roma. ¿Desde cuándo, cómo surge el interés en la relación con la Roma y desde cuándo te contactan o desde cuándo empiezan a hablar? Bueno, pues fíjate, ese es totalmente distinto a lo que pasó del Valladolid aquí, o sea, yo me acuerdo que el primero en llamarme fue Óscar Herrera. Entonces yo estaba en mi casa y estaba acostado y me llama una mañana muy temprano Óscar Herrera, oye, que hay interés de la Roma por ti. Yo creí que me estaba gastando una broma. Yo acababa de renovar con el Tenerife, ¿no? Y me habían hecho una entrevista unos días antes, pero yo creo 2 días antes así y yo había dicho, no, yo de aquí ya no me muevo, ¿no? Porque alguien me había preguntado y expectativas de poder, yo de aquí ya no me muevo, ¿no? Había renovado con 29 años y había renovado por 4 años, dice, ya aquí me quedo, vamos. Entonces, al año siguiente te preguntan y dices, pues eso, que no das opciones a salir. Y 48 horas después había firmado con la Roma. O sea, me llamo Óscar Herrera, después me llama Maite Castro. Entonces yo llamo a mi representante y le digo, oye, Ginio, que es que me están llamando aquí que si hay interés de la Roma. Así que, y me dice, no, estoy en el hotel en Madrid con el presidente y el de la Roma. Y esa vez sí que te digo, yo no sabía nada. Y ya te digo, en 24 horas se había llegado a un acuerdo. Yo tampoco, siempre he dicho, yo no tuve mucho que decir, primero porque la oferta que te hacen no te la hace nadie aquí, ni de broma. El Tenerife no hubiera podido acercarse ni de broma, y aparte tienes que entender al Tenerife, o sea, un defensa central con 30 años y te pagan de entonces lo que eran 600 millones de pesetas, le dices, está amortizado y yo me hubiera vendido también, te quiero decir. Y luego que Javier Pérez siempre en esa negociación ayudó a la hora de conseguir mi contrato, ¿no? Y han pasado 26 años desde que vestiste por última vez la camiseta del Tenerife. ¿Cómo ha sido tu relación con el club durante estos años? ¿Cercana? ¿Ha cambiado durante...? Bueno, yo he tenido una relación cordial, es decir, y quizá a lo mejor no muy cercana, porque en un momento dado siempre te apartas un poco. Tampoco quieres que en un momento piensen que estás aquí porque es que quieres saber si te meten, ¿no? Nada más lejos de la realidad, ¿no? De hecho, ha habido varias ocasiones en las que me han ofrecido ser director deportivo, por lo que haya pues, distintas circunstancias no se ha dado, pero siempre tiene una relación cercana, o sea, aparte que cordial, te quiero decir que no puede ser de otra manera, ¿no? Porque al final yo tengo muy buenos recuerdos de aquí y siempre deseo lo mejor para el que esté, ¿no? Otra cosa, ha habido veces que yo no he estado de acuerdo con cómo se han llevado las cosas, pero son opiniones personales que a lo mejor hasta yo puedo ser el que esté equivocado, ¿no? Pero bueno, yo como te digo,
tengo una manera de ser, tengo una manera de ver el fútbol y de ahí me muevo muy poquito. Pues y con esa relación cercana que has mantenido durante los últimos años, incluso te pudimos ver el pasado sábado en este mismo estadio en la despedida de Carlos Ruiz. ¿Te hubiera gustado tener también a ti esa despedida? ¿Te hubiera gustado retirarte de aquí? Esas cosas yo ya no las pienso. Yo creo que está muy bien que se lo hagan a la gente ahora. Pues oye, ¿se ha ocurrido ahora? Pues genial. O sea, no va a decir, no, es que a mí no me hicieron eso. Yo tuve una despedida soñada, o sea, te quiero decir, yo de lo que no me puedo quejar aquí es de cariño a la gente, para nada. Entonces, bueno, ten en cuenta que yo hace 25 años que me fui del Tenerife y, por ejemplo, todavía la gente te reconoce por la calle, te saludan, te tratan de una manera muy cariñosa. Entonces, bueno, yo la verdad es que estoy muy orgulloso cómo salió. Aparte que tú tienes que entender que el fútbol va evolucionando. Es decir, ahora las despedidas las hacen así, yo encantado, te voy a decir, porque yo prefiero ver a gente que salga de mi equipo y salga reconocido, porque al final lo que dices, lo que ha hecho Carlos Ruiz o Aitor, ¿no?, que llevan aquí un montón de años, pues bueno, lo han hecho en el momento que han estado en el Tenerife, con las circunstancias que tiene el Tenerife y todo eso tiene su mérito. Aquí no te regala nadie nada. Nosotros lo hicimos de otra manera y en otras circunstancias. Y tuvimos nuestra recompensa también, claro. Y como leyenda que eres del Tenerife, ¿qué consejo le darías a un jugador que viste la camiseta del Tenerife? Yo no me considero leyenda. Entre otras cosas, yo pienso que hoy día en el mundo del fútbol, cualquiera con ser futbolista ya le llaman leyenda, ¿no? Yo creo que las leyendas tienen que ser muy poquitas y que hayan tenido una significación tanto deportiva como incluso a nivel de carisma, ¿no? Pero bueno, No es casualidad que la época ahora del Tenerife empiece con tu llegada y se acabe con tu marcha. Oye, pero yo siempre he dicho eso, que he tenido suerte hasta para eso. Digo, joder, yo he tenido suerte de que llegué y empezó lo bueno y cuando me fui se acabó lo bueno. Pero bueno, que como te digo, mira, las épocas hay que vivirlas en ese momento y la de ahora hay que vivirla como la de ahora. Hay que buscar que los que estén consigan lo máximo posible. Yo me preguntabas que qué consejo le daría a alguien que viene aquí. Primero, que lo disfrute. Y segundo, como cuando he hablado con futbolistas, o sea, la mentalidad siempre tiene que ser de querer más y más y más y más. O sea, no te puedes conformar. Aquí en cuanto te paras un poquito, te adelantan. Bueno, no quieres autollamarte leyenda, pero sí un jugador muy querido por la afición blanquiazul y por eso también te queríamos pedir si podías firmarnos esta camiseta que te hemos traído para sortearla para todos los aficionados y seguidores en redes sociales. Donde quieras. Ricky Racra. Venga, bueno, así. Ricky Racra es así, ¿no? Sí. Wow, impresionante. Muchas gracias. Si puedes enseñarle aquí. Claro. La camiseta del Tenerife firmada por César Gómez. Que la sortearemos en las próximas semanas. Ya le daremos todos los requisitos para participar. Le diré a mi hija que participe, vamos. Sí, te la puedo llevar. No, que suena, luego esas cosas suenan mal. Algo raro. Y ya pasando a las dos últimas secciones, ahora te vamos a hacer unas preguntas cortitas, de respuesta corta. La primera es: ¿cómo calificarías tu relación con la prensa durante tu etapa como futbolista? Muy buena, porque de todas maneras la relación que había antes entre prensa y jugadores era distinta. O sea, ellos viajaban con nosotros, muchas veces eran casi parte de nosotros. Ellos sabían de nuestra vida, nosotros de la de ellos. Era distinto a como ahora, que parece que está todo muy separado, ¿no? Tienes que elegir la clasificación para Copa de la UEFA en este mismo estadio contra el Real Madrid o la clasificación para semifinales del año, la clasificación para semifinales de ese mismo torneo frente al Brooklyn. Yo, la clasificación para la UEFA aquí, pero
Porque es la primera vez, cuando tienes algo como novedad siempre es como más impactante, ¿no? Siempre lo tienes como... Antes lo hablábamos, pero la derrota contra el Schalke fuera de casa es el momento más duro que te marqué. No, quizá a lo mejor el momento de mayor desilusión, ¿no? Pero no es más duro, los duros son cuando estás abajo. Cuando estás abajo, yo los momentos duros recuerdo, por ejemplo, en Valladolid, el segundo año. O sea, a lo mejor sí son momentos duros, pero de resto, en Tenerife creo que hemos vivido los 5 años que estuve yo, la verdad es que han sido todo cosas buenas y mejores. ¿Cuál ha sido para ti el mejor jugador con el que compartiste vestuario o al menos el que más te sorprendió, ya sea en los entrenamientos, en los partidos? Bueno, hay muchos. Por ejemplo, en Tenerife, evidentemente, seguramente el mejor jugador con el que jugaba era Fernando Redondo. En el Valladolid tengo claro que fue el pibe Valderrama. Y luego en Roma, Totti. Comentabas antes ese partido contra el Sevilla en el que jugó Maradona. Cuando jugó Maradona, tuviste la oportunidad de verlo ya, quizás en sus últimos años, pero tuviste la oportunidad de verlo en vivo y en directo jugando frente a ti. ¿Messi o Maradona? Vale, yo soy maradoniano en el sentido de que es cuando yo soy chaval y cuando juego al fútbol, era con el que tú te inspirabas, ¿no? Era cómo juega este hombre, ¿no? Yo, ni mucho menos, muchas veces a mí me cuesta entrar en comparativa Maradona o Messi, o cuando han empezado Cruyff, Zidane, o sea, porque son todos genios, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Yo creo que el que mejor lo ha definido fue Maldini, leí en una entrevista que dijo que Maradona fue un 10 durante menos años, y seguramente Messi ha sido un 9 durante más años, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo que ha hecho Maradona, yo creo que no se lo he visto hacer a nadie, y tanto tiempo haciendo cosas como ha hecho Messi a lo largo de 14, 15 años, tampoco, o sea, la pena que sean dos argentinos, que no haya ninguno español. Messi estuvo cerca de poder jugar con esa selección. No he tenido a alguien que lo hubiera engañado ahí. Ya vamos a cambiar a otra nueva sección, que va a ser la última. Te vamos a tirar nombres y tú con una palabra o una frase corta vas a definirlo. La primera te la lanzo yo. Jorge Valdano. Jorge Valdano, un gran enamorador de colectivos, ¿no? Me parece que es una persona que tiene un encanto que no tiene los demás. Pizzi. Gol. Pizzi es del gol. Conseguir una bota de oro jugando en el Tenerife no es nada fácil. Felipe Miñambre. Felipe Miñambre me parece que ha sido un jugador que, aparte de lo que ha significado el tiempo que ha estado en Tenerife, me parece que era un jugador que siempre marcaba los goles importantes. Cuando había que hacer el gol y todo, se atraía bien. Fernando Redondo. Fernando Redondo es la clase futbolista. Fernando Redondo, yo he dicho siempre, digo, era tan perfecto que hasta cuando corría la melena se le movía así como los dibujos animados, no se despeinaba nunca, ¿no? ¿Derticia? A este no le puedes decir lo mismo. Él no se despeinaba. Derticia es un corazón. O sea, yo hace poco que estuvo aquí, él le ves emocionarse, es un tipo muy de corazón, muy de sentimiento, muy de corazón, es el Derticia. Jupp Heynckes. Jupp Heynckes, un grandísimo entrenador a la hora de sacar jugo a sus jugadores y a un equipo. Donde ha ido ha hecho buen papel siempre. Javier Pérez. Javier Pérez está para mí en un altar junto con Jorge Valdano. Pierluigi Cherubino. Pierluigi Cherubino yo lo quiero con locura, y si lo tengo que definir con una palabra era el pundonor y la no rendición nunca. El Tenerife de 1994, de ese primer año en UEFA. El
Tenerife de 1994 para mí era un equipo que, puedo decirte, era un equipo que tenía muchas facilidades para conectar con la grada, ¿no? Nosotros siempre había oleadas de 10-15 minutos, a lo mejor había 3 o 4 veces tres veces en un partido que durante 15 minutos los metías en el área y todo el mundo estaba como un poco conectado, así. Sí, era así, dopamina. ¿Y el Tenerife de la 1997? Un Tenerife, como digo, más hecho, con más experiencia y seguramente un poco más sobrio, no tan espectacular, pero más sobrio. El Heliodoro Rodríguez López, Bueno, este lugar. esto es, para los que hemos estado aquí, es nuestro templo, ¿no? Y bueno, es un estadio que en ciertos momentos es capaz de transmitir magia, ¿eh? ¿Ricky Raca? ¿Vosotros? Bueno, lo de Ricky Raca es la señal de identidad del Tenerife, ¿no? El grito por donde empieza la grada un poco a rugir. ¿Y Tenerife? Tenerife yo para mí es mi casa, o sea, es una isla que me lo ha dado todo, me ha dado mi estabilidad, mi familia, me ha dado todo. Bueno, pues con esto, César, terminamos. Te agradecemos la amabilidad y la disponibilidad y al Tenerife también por dejarnos grabar aquí. Y ya cerramos con la última pregunta que le hacemos a todos. Es que si puedes nominar a algún exjugador, excompañero tuyo del Tenerife para que se pase por Ricky Raca. O exentrenador. O exentrenador. Persona que ha compartido. Quique Estebarán, que os vais a divertir con él. Lo seguimos en redes y es un tipo gracioso. Es un fenómeno. Sí. Seguro que puede contarnos buenas anécdotas de aquellas temporadas. Seguro, porque además las cuenta muy bien. Él hizo incluso un programa de radio, ¿eh? Al que se llamaba Aquí qué pasa. No, en la época que él jugaba aquí. Mira. Pues nada, con esto terminamos. Una vez más agradecerte tu tiempo y pues hasta aquí el 5º programa de Ricky Raca. Muchas gracias, César. Gracias a vosotros. Bueno, pues aquí estamos ya por fuera del Heliodoro Rodríguez López y pues ya como han podido ver la entrevista de César Gómez, y creo que nos ha quedado una entrevista bastante chula, ¿no, Borja? Sí, la verdad que contó cosas bastante interesantes y además tuvimos una conversación larga después hablando con largo y tendido sobre cómo ha evolucionado el fútbol desde su época al fútbol actual. Sí, y la verdad que bueno, entrevistar a una leyenda como él, el primero de esa época gloriosa que lo hacemos, desde el Heliodoro Rodríguez López, que es como también un objetivo, que es acercarnos al club. Para nosotros yo creo que es uno de los sueños, por así decirlo, de este proyecto, ¿no? El poder entrevistar a leyendas del Club Deportivo Tenerife en el estadio, en el recinto donde se hicieron leyendas y donde forma parte viva del club. Sí, no, y también agradecidos eso al club una vez más, a César Gómez. Para nosotros en tan pocos meses poder conseguir estas cosas pues nos llena mucho de satisfacción. Y todo gracias a ustedes, gracias al apoyo que estamos recibiendo. Y nada, como siempre, si se suscriben, si les gusta o si comparten contenido nos ayuda. Bueno, aquí abajo. Aquí abajo. Y bueno, estén atentos a nuestras redes sociales porque ahí sortearemos también la camiseta firmada por César Gómez, que además va con dedicatoria especial. Igualmente que hicimos con Manolo Martínez, pues esta camiseta también será sorteada en redes sociales y daremos todos los requisitos y las indicaciones para que todos ustedes puedan participar y llevarse esa camiseta con esa dedicatoria que está bastante currada, sí, está bastante sí, currada. Sí. Y pues nada, ojalá podamos volver aquí a este estadio a hacer otra entrevista a alguna leyenda blanquiazul. Porque César es una leyenda, aunque él no quiera llamarse como tal. Pero sí, todo el mundo lo reconoce como tal, así que nada, con esto nos despedimos y hasta aquí el 5º episodio de Ricky Raca. Nos vemos con más y presenciales. Bueno, adiós. Ricky Raca son barracas sin bomba.